El Consejo para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación les da la más cordial bienvenida a esta plática que el día de hoy vamos a llevar a cabo con el tema de protocolos para la prevención, detección y atención del abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica del subsistema educativo estatal. A nombre de la doctora Elsa Lourdes Fuerte Robles, les damos la más cordial bienvenida. Para dar inicio a esta plática, queremos agradecer a las autoridades escolares y al personal docente de la Escuela Secundaria Oficial número 52, licenciado Manuel Saavedra, en Sultepec, y al personal docente, a los directivos de la Escuela Primaria Diario de México. Para nosotros es un momento de mucha alegría el poder tener acercamiento con ustedes a través de esta vía en la importancia que reviste platicar sobre los protocolos para la prevención. En primer lugar, es necesario entender la gran importancia que tiene este instrumento que desde el 2018 se publicó en la Gaceta del Gobierno con la finalidad de regular las actividades que el personal directivo, administrativo, docente, madres y padres de familia realizan en las escuelas cuando suceden hechos de violencia escolar que afectan a la población estudiantil. Estos protocolos son un salvavidas prácticamente que orienta cada una de las responsabilidades que tienen de manera diferenciada las personas que de manera directa tienen que ver en las escuelas. Este protocolo tiene tres objetivos fundamentales. El primero es que a través de su cuidado, su desarrollo, el seguimiento, el atenderlo de manera cronológica, como él lo señala, nos conlleva a salvaguardar el interés más importante que tenemos en el planeta y que es la vida de las personas. Entonces, el protocolo, en primer lugar, es un instrumento que permite salvar vidas de las personas. En segundo momento, el protocolo tiene como finalidad proteger los derechos humanos de la población menor de edad, de los 18 años, que atendemos de manera permanente en las escuelas. Y el tercer gran apoyo para los maestros es, pues, el dar la certeza de que el personal docente, directivo y administrativo de las escuelas del Estado de México, cuando los desarrollan, pues salvaguardan su relación laboral y contractual con el gobierno, de tal medida que estos protocolos tienen una importancia desde esos tres ejes fundamentales. Número uno, vuelvo a repetir, el derecho que tiene la infancia a una vida libre de violencia. El segundo, el reconocer que en las escuelas del Estado de México no hacemos lo que queremos, sino lo que debemos cuando hay violencias escolares que hay que atender de una manera específica. Y el tercero, un hecho de justicia laboral para que las maestras y los maestros no pongan en riesgo, en primer lugar, la vida de las personas y en segundo lugar, su empleo y su tranquilidad. Entonces, bajo esas tres vertientes hay que empezar a entender la valía de los protocolos. Para un servidor, los protocolos para la prevención son un tema que de manera permanente promovemos desde la Consejería Jurídica, pero posterior a la normatividad hay un tema anterior que deben ustedes conocer primero, que es el tema de normatividad en torno a la convivencia escolar y cultura de la paz en las escuelas del Estado de México, para que puedan entender desde el enfoque jurídico la importancia de los protocolos. El día de hoy empezamos por protocolos, pero en algún momento buscaremos la oportunidad de poder platicar sobre normatividad. Bien, antes que nada, maestras y maestros, hay que entender que el siglo cambió, que el mundo cambió
y que aquellas cosas que el siglo pasado se permitían sobre formas de trato con la infancia, para este siglo están muchas de esas formas de trato prohibidas. La Secretaría de Educación ocupa el primer lugar como sector en el número de quejas por violación al derecho humano a la educación en el Estado de México. Quiero decir con esto que somos la Secretaría dentro de las 16 con el mayor número de quejas por violaciones permanentes, recurrentes a los derechos humanos de las personas y para el caso nuestro, a los educandos. Y estas quejas se traducen en dos áreas. Una por acción, es decir, por cuestiones de maltrato por parte del personal docente, y otras por omisión en la responsabilidad de la protección y el cuidado que tenemos las maestras y los maestros que trabajamos para las escuelas públicas del gobierno del Estado y que por lo tanto se traducen en violaciones a los derechos humanos. Por tal motivo es necesario hacer un alto, parar urgentemente y entender y hacer reflexiones sobre lo que en este siglo representa ser maestro de educación básica, ser maestro o maestra. En primer lugar, compañeras y compañeros, yo como abogado de la Secretaría de Educación, para esta plática no me asumo como un órgano inquisitorio, es decir, convive, no tiene de atributos, no tiene de funciones vinculatorias, lo que nos impide hacer juicios sobre cómo las personas están realizando esta responsabilidad de protección y cuidado. En Convive solamente nos constituimos como un órgano profesional de asesoría y consulta en temas psicosociales y jurídicos para atender la violencia escolar que las alumnas y los alumnos viven en las escuelas. En este sentido, ¿qué es lo que hay que entender? Número uno, compañeras y compañeros, que la educación no es chamba, que la educación no es a completa quincena, que la educación no es un lugar en donde trabajo porque mi mamá, que es normalista, me recomendó que fuera normalista para tener empleo. No, compañeras, compañeros. Ser maestro en este siglo representa una responsabilidad muy grande de protección y cuidado a la infancia. Podemos entender que en esta época la primera gran responsabilidad que tienen las personas que trabajan para la educación, número uno, es proteger y cuidar a la población para que después aprenda. Y en este sentido cobra una vital importancia que las maestras y maestros reconozcan la condición jurídica que todos los días se viven en las escuelas y dejar de asumir solamente una responsabilidad de aprendizaje cuando la más importante es el cuidado y la seguridad de la integridad de las personas que todos los días asisten a las escuelas de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y que por lo tanto tenemos la obligación de entregarlos en las mismas condiciones como las madres de familia y los padres de familia nos los envían de manera permanente. Compañeras y compañeros, el protocolo es un deber, no es un querer, no es una pregunta para ver si las maestras y los maestros están de acuerdo con su aplicación. El protocolo es un instrumento de uso obligatorio en todas las escuelas del Estado de México que brindan servicios de educación preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas de todo el territorio de la entidad. Con este protocolo llevamos a cabo tres obligaciones que tienen desde el año 2018 las maestras y los maestros de estas escuelas, que es la de prevenir, detectar y atender los casos de acoso escolar, abuso sexual infantil y maltrato que se presenten dentro de los planteles. Hay que entender que desde el año 2011 las niñas y los niños no asisten a la escuela a que se les atienda a un servicio público escolar, asisten a que se les garantice el derecho humano a la educación. Desde el año 2011, con la reforma que hubo a la Constitución, las niñas y los niños tienen derecho al acceso, permanencia y participación de los servicios educativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el año 2011 está prohibido reprobar, suspender, expulsar a niñas y niños de escuelas del Estado de México. ¿Por qué razón?
Vuelvo a repetir, ¿por qué la educación no es un servicio público? La educación es un derecho humano y nosotros estamos para garantizarla. Es un principio de igualdad, de equidad, perdón, con el cual se busca alcanzar la igualdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el 2011, de 100 niños que entran a la primaria, 100 la deben de terminar. De 100 niños que entren a la secundaria, 100 niños la deben de terminar. ¿Qué sucede con esta nueva garantía constitucional que tenemos hacia las niñas y a los niños? Terminar con una educación selectiva sin querer, que por la estandarización, con el avance de los ciclos escolares, de los grados y de los niveles, se va provocando muchísima deserción. De 100 niños que entran a primaria, 90 la terminan, 80 entran a la secundaria, 70 la terminan, 60 entran a la preparatoria, 50 la terminan, 40 entran a la universidad, 30 la terminan y 2, 8, 10 se titulan. ¿Qué quiere decir? Que de 100 personas, 10 personas tienen eficiencia terminal. Con esta nueva política pública y el cambio constitucional, la responsabilidad de todas las personas que trabajamos en educación es de 100 personas que ingresan, 100 personas terminan. Y bajo ese principio constitucional se nos traslada al personal docente todas las acciones y todo lo que se tenga que hacer para retener al alumnado y sobre todo que concluya de manera satisfactoria su educación básica. Y bajo este entendido, los protocolos juegan un papel muy importante porque provocan la contención para que no haya violencia dentro de las escuelas por una de las responsabilidades que tienen las maestras y los maestros, que es la de prevenir la violencia escolar al interior de los planteles, que en muchísimos de los casos provoca deserción. Ok, entonces vamos a seguir platicando ahorita un contexto para que ustedes puedan después entender el texto, porque vamos a ver el protocolo dentro de sus contenido, qué es lo que reconoce. Estos protocolos, compañeras y compañeros, no son una carga administrativa, no son una utopía, no son un algodón de azúcar, no es una petición que se hace para que las maestras y los maestros los conozcan, no, son una obligación que si las maestras y los maestros no realizan en las escuelas, seguramente van a poner en riesgo su relación laboral con la Secretaría de Educación porque van a tener la responsabilidad por omisión. Aquí, maestras y maestros, hay que entender que ustedes cuando se contrataron con el gobierno del Estado de México, le dijeron adiós a sus libertades personales y se comprometieron, de acuerdo a las leyes del Estado, a, a cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanan. Eso se llama protesta de ley y la hacemos todas las personas que trabajamos para el gobierno, desde el presidente de la República, el gobernador, los presidentes municipales, los directores, todos debemos de protestar de ley. ¿Y eso a qué nos conlleva? A que una vez que ponemos un pie dentro de un plantel escolar, no hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que debemos. Y empieza a operar una de las grandes responsabilidades laborales que tenemos las y los servidores públicos, que es actuar con apego y restricto a la norma y cumplir con las instrucciones que recibamos de nuestra autoridad inmediata. Compañeras y compañeros, en la escuela no puedes ejercer bajo la libertad de cátedra tus deseos personales. Vuelvo a repetir, una vez que ingresas a un plantel escolar, estás entrando a un edificio público. Todas las personas que trabajamos para el Estado debemos de apegarnos y acatar todas las normas y todas las instrucciones de la autoridad. Entonces, el protocolo es una norma y es un instrumento jurídico que debes de acatar. Desde el 2018, vuelvo a repetir, enero del 2018, está vigente este protocolo. ¿Qué quiero decir? Que es de acceso para madres y padres de familia y que si tú no lo aplicas en un plantel escolar, muchas madres y muchos padres de familia van a poder conocer las responsabilidades que por omisión puedes haber dejado de cumplir y por lo tanto hacerte acreedor a una sanción administrativa o de responsabilidad administrativa.
Compañeras y compañeros, violencia escolar es muy cruel. Cuando hay un hecho de violencia escolar en un plantel educativo, hay que parar el mundo, porque de lo contrario se van a tener muchísimas responsabilidades. La violencia escolar no respeta años de servicio, violencia escolar no respeta grado académico, la violencia escolar no respeta puesto dentro de un plantel educativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay una violencia escolar en una escuela, así tengas maestría, doctorado, postdoctorado, seminarios, especialidades, y una niña sale lastimada por una acción o una omisión tuya, ese es el día que te vas. Puedes tener dentro de una escuela la función de director, de orientador, de subdirector, pero hay una violencia escolar y hay una omisión por parte de un maestro, una maestra, ese día se va. Dentro de una escuela puedes tener 35 años de servicio, 40 y querer ir por una presea Altamirano, pero si hay un día una violencia escolar y una niña sale lastimada por acción o por omisión de un maestro, ese día se va. Violencia escolar, repito, es muy cruel y violencia escolar para el mundo. Si tú sabes de un hecho de violencia escolar y no lo reportas y no lo atiendes de manera inmediata, vas a incurrir en revictimización de la persona. Y si no le informas tú de manera inmediata al director escolar, vas a provocar violencia institucional en contra de aquella persona. Y si tu director escolar no reporta al supervisor escolar, van a provocar entre los tres violencia estructural en contra de una persona. Por eso es muy importante que sepas cómo actuar de manera inmediata cuando hay un hecho de violencia escolar. Y la única manera para poder actuar dentro de una escuela de manera inmediata cuando hay violencia escolar es el protocolo, ¿ok? Te lo voy a poner como ejemplo. Tuvimos el caso de una escuela en donde una directora escolar mete su carro a la escuela de manera urgente porque un alumno se está colgando de una portería. La portería no estaba anclada al piso. Cuando el alumno está columpiándose en la portería, la portería se cae y el alumno cae de espalda y encima le cae la portería, lastimándole, destrozándole el intestino grueso y el intestino delgado. La directora metió de manera inmediata su vehículo y subió al niño al carro y lo llevó al hospital. Desafortunadamente el niño fallece en el camino y la directora privada de la libertad y sin empleo. Vuelvo a repetir, en una escuela debes hacer lo que tienes, más no lo que quieres o lo que crees adecuado. Por eso es importante que de manera urgente conozcas y operes en temas de violencia escolar lo que te señala el protocolo. Cuando uno se contrata con el gobierno de manera inmediata, incurre y empieza a operar el principio de legalidad constitucional. ¿Y sabes ese a qué nos conlleva a los servidores públicos? Te lo pongo como ejemplo, te lo pongo para que lo podamos entender. En el mundo de las libertades en este país, todo mundo somos libres de hacer lo que queramos, menos lo que está prohibido, no robar y no matar. Pero cuando uno se contrata con el gobierno del Estado, ese principio de las libertades se hace así de delgado y solamente nos faculta a los trabajadores de la educación en las escuelas públicas a hacer únicamente lo que la ley te faculta. Si no conoces la ley, empiezas a incurrir en una falta que en administración pública se llama abuso de autoridad. Y cuando haces cosas que no están establecidas en la ley en contra de personas menores de edad que están en escuelas, se denomina maltrato escolar. Por eso la Secretaría de Educación ocupa el primer lugar en denuncias por violaciones a los derechos humanos. Algo que también tenemos que entender es, por favor, entendamos que la educación no es un servicio público, la educación es un derecho humano y nada lo puede privar. Vuelvo a repetir, las niñas y los niños en este país tienen derecho al acceso, permanencia y participación de los servicios educativos. El día que hablemos de leyes, en un futuro vamos a ver cómo ahora es una obligación de todas las autoridades escolares retener a la población escolar. El mayor enemigo que hay en la educación ahora se llama deserción y ese es el que debemos de
evitar, logrando cómo, creando ambientes de convivencia escolar en donde las niñas y los niños estén tranquilos mientras aprenden para que terminen y gocen del derecho humano a la educación, ¿ok? Bien, me voy a poner, voy a presentar, voy a compartirles una presentación para ir avanzando en el tema. Un segundo, ¿eh? ¿Sí ven la presentación? Sí Sí, se Alex, ve, sí se ve. ¿verdad? Nada más pónganla si quieren en pantalla completa. Ahí voy. ¿Ya, Dani? Listo, Alex. Muy bien. Ya se aprecia, Rick. Ok. Bueno, primer gran enemigo que tenemos ahora en la educación, lo que están viendo al frente, compañeras. Nunca más confundir que en la educación se permiten tratos violentos contra las personas. Esta imagen que están viendo ustedes al frente es el famoso chanclazo a tiempo, el argumento que tenemos los adultos sobre las infancias para maltratarlas cuando no obtenemos los resultados que nosotros desde nuestro mundo adulto céntrico queremos de ellos. Ese es el chanclazo a tiempo, ese es el famoso la sangre con sangre entra. Nunca más violencia en las escuelas y menos bajo el argumento de la educación. El 90% de los reportes que llegan a Convive de parte de la población son de maltrato de maestras y maestros al alumnado. Seguimos confundiendo, seguimos repitiendo prácticas del siglo pasado, adultocentristas, objetivistas, cosificantes, sobre este segmento de la población. Pues para aquí en adelante, compañeras y compañeros, quitémonos de la mente que las niñas y los niños de ahora son de cristal. No, no son de cristal, viven en un mundo diferente al cual nosotros no tuvimos oportunidad en el pasado. En el pasado había leyes y había formas de trato a la infancia demasiado violentas. Para este siglo están completamente prohibidas, así como las mujeres gozan de un mecanismo de protección con el tema de la igualdad de género. Las niñas y los niños de esta época están igual blindados con leyes protectoras por la vulnerabilidad de su edad. Las niñas y los niños de este siglo no son tratados como el siglo pasado, en donde nos pasaba algo y cada quien se salía sobando y hasta llegar a su casa. Ahora no, compañeras, ahora tenemos que entender que las niñas y los niños, todas y todos los que asisten a la escuela, número uno, cuando les pasa algo en la escuela, tienen por obligación de las autoridades derecho a atención psicosocial y a orientación jurídica para que alcancen justicia. Las niñas y los niños de este siglo tienen derecho a un abogado de manera inmediata cuando denuncien violencia escolar y no nada más un abogado de la Secretaría de Educación. Tengan mucho, oigan, abogado de la Secretaría de la Mujer, abogado de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, abogado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, y abogado de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Las niñas y los niños que acuden a las escuelas en esta época tienen derecho por lo menos a un equipo de 6 abogados profesionalizados con enfoque de infancia para orientarlos, para que denuncien a aquellas personas que los lastimen dentro y fuera de las escuelas. Mucho cuidado, maestras y maestros. Son niños, vuelvo a repetir, blindados. Son niños muy protegidos los de este siglo. Esta protección de la cual gozan ahora es lo que muchas maestras y maestros perciben de desventaja ahora en las escuelas. Muchas maestras y maestros dicen, es que ahora los niños todo. Claro que sí, porque ahora vamos a ir viendo incluso cómo se llama el capítulo 10 de la educación, cómo los niños y las niñas son la prioridad del sistema educativo nacional. Los maestros y las maestras hemos bajado a un segundo lugar, por eso es lo que ustedes perciben, una debilidad que tenemos en el personal
al creer que las niñas y los niños mandan. No, no mandan ellos. Hay leyes que los protegen por ser un grupo vulnerable de la población. Así como a las mujeres hay leyes que las protegen por ser un grupo vulnerable y a las personas de la tercera edad, también las niñas y los niños. Ok, podríamos decir que son niños súper poderosos en este siglo, pero por leyes de protección y cuidado que no tuvimos nosotros y nosotras en el siglo pasado. Ok, esa es la gran diferencia que hay que entender. Bien, ¿cuál es el marco jurídico de los protocolos? Número uno, la Declaración de los Derechos del Niño a nivel internacional. A nivel nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de Educación del Estado de México, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, la Ley para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México, y el propio protocolo para la prevención, detección y actuación en casos de abuso infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica del subsistema educativo estatal. Maestras y maestros, ahí por lo menos tenemos 9 leyes que les mandan responsabilidades de protección y cuidado a las maestras y los maestros que no están ni en la ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios, ni en el Reglamento General de Condiciones de Trabajo de los servidores públicos del Estado de México, perdón, servidores públicos docentes del subsistema educativo estatal. ¿Y saben por qué no se encuentran? Porque esas 2 leyes que les acabo de decir son de carácter contractual. Hay que entender que en el servicio público de la educación hay 2 tipos de leyes, unas para ser maestro y otras para el desarrollo de la docencia. Las leyes para ser maestro es la ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios y el Reglamento General de Condiciones de Trabajo de los servidores públicos docentes del subsistema educativo estatal. Repito, son leyes para ser maestros, son leyes contractuales, son leyes en por ejemplo, tus derechos y tus obligaciones como trabajador. ¿Cuáles son estos derechos y obligaciones? Derecho a una jornada laboral, derecho a un salario, derecho a vacaciones, derecho a licencias médicas y las obligaciones, no llegar en estado de ebriedad, no faltar a las normas, no utilizar el equipo para cosas diferentes, no acosar o hostigar sexualmente a la población, es decir, una serie de obligaciones contractuales, pero hay otro tipo de leyes que son para el ejercicio de la docencia y que por lo regular no van dirigidas tanto a ti, sino a la población en general. Y dentro de estas leyes encontramos las leyes de las alumnas y los alumnos, las que los protegen, número uno, por su derecho humano a la educación y número dos, por su condición de edad. Las niñas y los niños tienen ese doble blindaje. Uno, el derecho humano a su educación y dos, la protección y cuidado por su edad. Entonces tenemos esos 2 derechos que cuidar, ¿ok? Mucho cuidado. Bien, ¿qué nos dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Vamos a ver lo que nos dice el artículo 3º. La educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentará en él, perdón, a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok, vean cómo el artículo 3º, en el párrafo 3º, señala que una de las prioridades por derecho constitucional es el respeto a la dignidad de las personas. Y en el 5.º párrafo viene el principio por el cual en este país se prohíbe reprobar, expulsar y suspender a los alumnos. Y es este párrafo que les voy a leer. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Compañeras y compañeros, esa es la primera gran misión que tenemos quienes trabajamos para la educación, garantizar que las alumnas y los alumnos accedan
permanezcan y participen. Y estos tres principios del artículo tercero constitucional nos conllevan a que de manera obligatoria, para garantizar estos tres principios, tengamos que protegerlos y cuidarlos al máximo y así garanticemos la consecución del derecho humano, ¿ok? Artículo 73 de la Ley General de Educación. Les voy a recomendar, por favor, que se aprendan tres artículos: artículo 72, artículo 73 y artículo 74 de la Ley General de Educación. El capítulo, están dentro del capítulo décimo. El capítulo décimo de la Ley General de Educación se llama El Educando como prioridad del sistema educativo nacional. Ese capítulo nos da muestra y nos explica por qué el maestro no es ni la prioridad, ni la escuela es la prioridad. Vuelvo a repetir, el educando es la prioridad del sistema educativo nacional. Vamos a ver lo que nos dice el artículo, el párrafo tercero del artículo 73. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán los lineamientos para los protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento de este artículo, entre otros, para la prevención y atención de la violencia que se genera en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, para su detección oportuna y para la atención de accidentes que se presenten dentro del plantel educativo. A su vez, determinarán los mecanismos para la mediación y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa. Aquí tres cosas importantes. Número uno, que el artículo 73 de la Ley General de Educación establece que las autoridades educativas de todos los estados debemos de contar con protocolos de actuación. ¿Para qué? Para prevenir y atender la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario. Ojo, no nada más la violencia al interior de las escuelas, también debemos de estar al cuidado de la violencia que posiblemente sean víctimas las alumnas y los alumnos en el hogar o de la violencia que se presente al exterior de las escuelas, alrededor de las mismas. Y otro tema importante que yo resalto de este párrafo, un curso de mecanismos de mediación y resolución pacífica de conflictos. Yo a ustedes, compañeras y compañeros, como abogado preventivo de la Secretaría de Educación, les recomiendo por favor dos cursos básicos para esta época, para poder atender y enfrentar los grandes retos que tenemos de protección y cuidado con la infancia. Número uno, un curso de derechos humanos. Por favor, urgen cursos de derechos humanos para las maestras y los maestros. Y el segundo curso, un curso de mediación y transformación pacífica de conflictos, porque muchos de los conflictos que se presentan en las escuelas, si no tenemos a la gente capacitada, se pueden convertir en problemas. En la escuela vamos a enfrentar permanentemente conflictos. Aquí la diferencia la va a marcar si tenemos al personal docente capacitado para que de esos conflictos haya áreas de oportunidad y no haya problemas por el contrario. Entonces, por favor, les recomiendo esos dos cursos, ¿ok? Entonces, ya vieron ustedes cuál es el fundamento de los protocolos, el último párrafo del artículo 73 de la Ley General de Educación, pero también hay otra ley que establece que en las autoridades escolares debemos de contar con protocolos, y lo dice la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 67, fracción 12ª, que establece que las autoridades educativas deberán establecer protocolos de actuación para situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia y custodia. Es decir, maestras y maestros, compañeras y compañeros, hay que reconocer que ustedes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, es decir, durante la jornada escolar, tienen jurídicamente la custodia de las alumnas y de los alumnos en su poder. Es muy delicada la tarea que ustedes desarrollan, vuelvo a repetir, primero es de custodia
y luego una función docente. Ustedes son responsables 100% de la vida y la integridad de las alumnas y de los alumnos que todos los días están en las escuelas y para esto deben estar capacitados en cómo atenderlos, ¿ok? Vamos a ver la siguiente y vamos a ver de dónde provienen los protocolos, porque vuelvo a repetir, los protocolos no es una imposición, no es una carga administrativa, no es una distracción, no. Vuelvo a repetir, es un salvavidas para las maestras y los maestros cuando hay conflictos en las escuelas. Y estos protocolos tienen su origen en las orientaciones para la elaboración de protocolos que nos envió la Secretaría de Educación Pública en el año 2016 a todos los estados del país. En el Estado de México, el subsistema educativo estatal, el 12 de enero del 2018, publicó el protocolo para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica del subsistema educativo estatal. ¿Ok? Es el protocolo que están ustedes viendo ahorita en la pantalla y que si lo quieren descargar en internet, entren a la página de la Gaceta del Gobierno o al Legistel y busquen en esta fecha 12 de enero del 2018 para que los descarguen en electrónico y los puedan ustedes estudiar y puedan contar en físico con este protocolo, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo general del protocolo? Proporcionar al personal docente, administrativo, de dirección y de supervisión de las escuelas de educación básica públicas y privadas del subsistema educativo estatal, estrategias y acciones de respuesta inmediata para prevenir, controlar y atender de manera oportuna los casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato con la finalidad de salvaguardar la integridad física y psicológica de los alumnos. Compañeras y compañeros, tenemos tres grandes responsabilidades: prevenir, detectar y atender el abuso sexual infantil, el acoso escolar y el maltrato en las escuelas de educación básica. ¿Ok? Independientemente de la asignatura que están ustedes brindando dentro de las escuelas, ustedes deben de estar capacitados para cumplir con estas tres grandes responsabilidades que tenemos con los alumnos y con las alumnas. El ámbito de aplicación del protocolo. Estos protocolos son de interés social y de orden público, de observancia general y obligatoria para todo el personal docente, administrativo, de dirección y de supervisión de las escuelas de educación básica del subsistema educativo estatal. Ok, entonces una pausa. Aquí hay que tener dos claridades. Número uno, que el protocolo es obligatorio, que el protocolo te da tres responsabilidades muy grandes con un alumno en la escuela. ¿Cuál? Prevenir que no le pase nada, detectar que no le pase nada o si le está pasando algo y atenderlo si le pasa algo. Yo te voy a pedir, por favor, que por eso estudie los protocolos, porque la clave está en la prevención. No se trata de que sepas mucho qué hacer cuando a un alumno le pasa algo, porque desafortunadamente ya hay una desgracia, ya hay una violencia. La importancia aquí está en que a nadie le pase nada, de lo contrario, tendrás que dedicarte a administrativamente documentar todo lo que ha sucedido en el plantel y a cumplir con una serie de pasos que el protocolo te señala cuando debes de atender la violencia escolar. Te repito y te aconsejo como abogado preventivo, lee el protocolo, estúdialo antes para que puedas implementar estrategias de prevención y no de atención. Independientemente de que atiendas muy bien un hecho de violencia escolar, lo que siempre te va a preguntar y te va a cuestionar cualquier autoridad legal es ¿y qué habías hecho para prevenir que esto no sucediera? ¿Sí me queda claridad?
puedes atender muy bien una violencia escolar, pero siempre va a haber una segunda responsabilidad muy grande, el de la prevención, y es la pregunta que te digo, ¿qué hiciste para que esto no sucediera? Por eso es muy importante que ustedes estudien los protocolos desde un enfoque preventivo y no tanto para la atención. En la atención ya te dice los pasos que hagas, pero solamente en la prevención vas a poder tener estrategias como, por ejemplo, te dicen en el protocolo que en las escuelas no pongan cortinas en los salones, que no haya salones de bancas, pizarrones en desuso, que no haya maleza en las escuelas. ¿Por qué? Porque son los lugares en donde abusan sexualmente de las niñas. Los perpetradores escogen los lugares cerrados. Y si tú pones cortinas en un salón, vas a sin querer, dejar las condiciones físicas para que entre un perpetrador y abuse de una víctima dentro de la escuela. Entonces, tienes que revisar los protocolos para poder prevenir violencia escolar, ¿ok? Y el segundo punto muy importante, que los protocolos son de observancia general, es decir, para todas y para todos, y son obligatorios. Repito, no es un querer, son un deber. Desde el 2018, el acoso escolar, el abuso sexual infantil y el maltrato se atienden con este protocolo, no como uno quiera, como uno piense. Si lo haces de esa manera, como tú creas, como tú quieras, vas, número uno, a poner en riesgo la vida y la integridad de la niña o del niño. Número dos, incurrir de manera inmediata en desacato. Y número tres, ser acreedor a procedimientos de responsabilidad laboral administrativa. Y si se provocó algún delito contra el menor, la denuncia penal ante la autoridad competente. Ok, entonces mucho cuidado. Vuelvo a repetir, estos protocolos son un deber y no un querer. El protocolo está construido de la siguiente manera. Tiene una parte técnica y tiene una parte operativa. La parte técnica es la parte teórica, es la parte preventiva, es la parte que debes de estudiar muy bien para saber qué hacer cuando haya un caso de violencia escolar dentro del plantel. Dentro de la parte técnica vienen los conceptos de lo que es el acoso escolar, de lo que es el abuso sexual infantil y lo que es el maltrato, porque vuelvo a repetir, aunque tú sepas qué son, no se hace en la escuela lo que tú sepas o quieres, se hace lo que tú debes. Y entonces debes de conocer la definición técnica y jurídica de lo que es cada uno de estos tres tipos de violencias escolares. Y en la parte técnica vas a encontrar indicadores para poder prevenir o para poder detectar la violencia escolar. Dentro de la parte técnica del protocolo vas a encontrar muchas recomendaciones de acuerdo a la figura que ocupes dentro de la escuela. Recomendaciones para el director, recomendaciones para el supervisor, recomendaciones para el personal administrativo, recomendaciones para el personal docente y para madres y padres de familia. ¿Ok? Entonces, de tener claridad, el protocolo tiene una parte técnica y luego en la parte operativa, es decir, el paso a paso de lo que hay que hacer cuando ya sucedió una violencia escolar, cuando ya alguna alumna, algún alumno resultó lastimado o está denunciando algún tipo de violencia, ahí en esta parte es donde se te señala el paso a paso de lo que debes de hacer, ¿ok? Entonces, entender que el protocolo tiene dos ejes, el preventivo y el de la atención de la violencia escolar. Bien, vamos a ver ahora el cuadro que está hacia abajo, ese cuadrante que está con una cruz azul. Vamos a ver el protocolo. ¿Qué vamos a encontrar dentro del protocolo? Que las maestras y los maestros tienen tres responsabilidades: prevenir, detectar y atender la violencia escolar. Son tres responsabilidades generales. Que los tres casos de violencia escolar que reconoce el protocolo: acoso escolar o el famoso bullying, el abuso sexual infantil y el maltrato escolar. ¿Sale? Aquí hay dos que se parecen
en algo, el maltrato y el acoso. La diferencia radica en quién lo ejerce. En el acoso escolar son los compañeros, los alumnos, entre pares, alumnos, y el maltrato es el que ejerce un adulto contra un menor, un maestro, un padre de familia contra un menor. Entonces la diferencia es esa. En el acoso, alumnos; en el maltrato, un maestro, un adulto, una madre, un padre de familia. Y luego, ¿en qué casos interviene el maestro? Cuando el maestro o la maestra se enteran de tres maneras. Uno, por flagrancia, cuando descubres en el acto a las personas, flagrancia. Dos, por sospecha, cuando tú observas o empiezas a deducir que algo está sucediendo contra una alumna o contra algún alumno. Y la tercera, cuando una madre de familia o un alumno, una alumna llegan contigo y denuncian algún hecho de violencia escolar. Entonces, mucho cuidado porque operas de tres maneras diferentes. Vuelvo a repetir, cuando eres testigo presencial, es decir, cuando descubres, cuando te enteras. Dos, cuando estás deduciendo, estás haciendo un análisis y empiezas a deducir. Y tres, cuando alguien se acerca a ti y te informa de una violencia escolar, ¿ok? ¿Para quién va dirigido el protocolo? Mucho cuidado, no todos y todas hacen lo mismo. Cada quien realiza funciones diferentes: personal de supervisión, personal directivo, administrativo, docentes, madres y padres de familia. Les recomiendo que por favor en los consejos técnicos escolares, en el tercer momento, puedan ustedes realizar un ensayo de lo que es el protocolo. No lo dejen hasta una estrategia de atención, porque cuando están atendiendo una violencia ya no hay cabeza, es un momento de crisis. Lo que nosotros recomendamos es que hagan un ejercicio con un supuesto de algún tipo de violencia para que antes de que esto suceda, ustedes puedan de manera adelantada saber cómo tienen que interactuar cada uno y cada una de ustedes. Vuelvo a repetir, no todos hacen lo mismo, ni todas hacen lo mismo. Cada quien tiene responsabilidades diferenciadas, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué tenemos del lado derecho? Tenemos un cartel. Ese no es el protocolo, ese es un cartel. El cartel lo hicimos en Convive para que las maestras y los maestros lo tengan al lado de su escritorio cuando tienen un hecho de violencia escolar, para que no anden preguntándole a las directoras, a los directores escolares qué hay que hacer cuando hay un momento de crisis. Ahí nosotros les sugerimos, por favor, si no lo tienen, que lo descarguen de la página de Convive que está en internet, pero la fortaleza es que ese protocolo ustedes lo tengan, ya sea en una carpeta o en un cartel al lado de su escritorio. Ahora, ¿cuál es la importancia de este cartel? Mucho cuidado porque este cartel tiene una gran importancia. ¿Cuál? Ustedes están viendo 5 cuadros que están en la parte superior. Son rosas, unos naranjas, uno verde. Estos 5 cuadros que vienen en la parte superior, abajo de las palabras de cómo actuar en caso de acoso escolar, abuso, maltrato, son los tres tipos por parte de un servidor público. Ahí viene el pasos blancos de manera este, eh, de
debe hacer la autoridad escolar cuando va atendiendo paso a paso un hecho de violencia escolar. Tengan mucho cuidado porque en ese paso a paso de lo que hay que hacer cuando hay una violencia escolar está la responsabilidad, la obligación de los maestros de levantar un acta de hechos. Por favor, aprendan a escribir, sepan levantar actas de hechos porque esas actas son muy importantes. Van a dar, van a dar prueba de que el maestro o la maestra actuó de manera normativa, apegado al protocolo. Si no lo escribe de esa manera, no tiene cuidado cuando levanta el acta de hechos, tengan mucho cuidado porque de lo contrario esa misma acta puede ser una prueba para demostrar las omisiones que ustedes incurren y por lo tanto hacerse acreedores a medidas de responsabilidad laboral y administrativa. Estos protocolos, vamos a ir viendo un ejemplo con el primero. En el primer cuadro habla de abuso sexual por parte de un servidor público en flagrancia. Señala lo que debe de ir haciendo la autoridad escolar. Número uno, avisar de manera inmediata a la autoridad escolar, es decir, el docente tiene que avisar al director. Por favor, cuando le avise el docente al director, asegúrense de hacerlo de manera documental para que tengan una prueba. Repito, los maestros y las maestras escrita para que tengan pruebas de que ustedes van actuando paso a paso cumpliendo el protocolo. Después de ahí en el cuestionario que hablé esferas del derecho, tiempo, lugar y circunstancia. Es importante, vuelvo a repetir, que aprendan a levantar actas porque es muy delicado lo que ahí se empieza a dejar señalado y sobre todo porque lo van a firmar los docentes cuando informen a su autoridad, ¿ok? ¿Qué sucede, compañeras y compañeros, cuando tú vas de manera gradual cumpliendo con el protocolo? Número uno, salvaguardas la vida y la integridad de las alumnas y de los alumnos. Número dos, proteges sus derechos humanos. Y número tres, proteges tus derechos laborales. Por eso la importancia de que sepas leer este cartel que te estamos presentando al frente. Ese cartel lo elaboramos aquí en Convive, elaboramos 70,000 para que en todos los salones de la escuela, del estado, perdón, y de las escuelas, hubiera uno colocado al lado del escritorio de los maestros por la importancia que reviste ayudarles a prevenir violencia escolar. Por favor, si pueden descargarlo, descárguenlo. Si no lo tienen en sus escuelas, descárguenlo electrónicamente de la página de Convive, ¿ok? Bien, vamos a continuar, déjenme ver porque no avanza mi máquina. Dani, ¿sí tenemos internet? Alex, solo que está un poquito intermitente. Ah, ok. Espérenme tantito a ver, porque no me deja avanzar para la siguiente plantilla. No me deja, Dani. Voy, Lick, dame un segundo. Un segundito. ¿No, verdad? No. Un segundo.
Un segundo. Listo. Bien, vamos a continuar. Les platicaba hace ratito que por tratarse de un protocolo, es importante que veamos las definiciones. Estas son definiciones del protocolo. Repito, es un tema tan delicado que no se trata de definiciones de lo que nosotros creamos, sino lo que la norma expresamente nos señala. Ven, abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y o control sobre niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo hacia el menor de edad y o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico. También se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder y o control es una niña o un niño de mayor edad que la del agredido. El maltrato es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional y o negligencia u omisión que ejerce cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. ¿Ya vieron? ¿Alguna omisión? Simplemente el hecho de omitir la atención a un alumno ya se considera maltrato. Por eso les comentaba que hay que conocer las definiciones porque muchas veces por desconocimiento incurrimos en faltas. Acuérdense que un principio general del derecho establece que el desconocimiento de la norma no te exime de la aplicación de sus sanciones y consecuencias. Entonces, estas son las definiciones que contiene el protocolo. ¿Qué es el acoso escolar? El acoso escolar se refiere a con el objeto de someter, explotar y causar daño. El acoso escolar se distingue por ser estas tres características fundamentales: la intención, la repetición, culpas. Vamos a ver ahora la atención en el abuso sexual infantil. Ok, vamos a ver abuso sexual infantil. ¿Qué hay que hacer en casos de flagrancia por parte de un servidor público o un administrativo? Informar inmediatamente de los hechos al director de la escuela o autoridad educativa jerárquica superior y al Consejo para la Convivencia Escolar y a Seguridad Pública Municipal. Aquí, compañeras y compañeros, les voy a sugerir algo muy importante. Hay que documentar el hecho de violencia escolar. Entonces, número uno, ahí dice, informar inmediatamente de los hechos al director de la escuela o a la autoridad jerárquica superior. Ahí van a notar ustedes la hora, el lugar, el momento, quienes se encontraban presentes. Muchas de ustedes van a decir a lo mejor, ay, qué flojera, carga administrativa. Esto no es carga administrativa, compañeras y compañeros, es empezar a documentar un hecho de violencia en donde si no lo haces, la primera que va a tener una consecuencia o va a prescindir de haberlo tenido
eres tú como maestro, porque son datos muy importantes y evidencias que tienes que tener para poder deslindar responsabilidades, ¿ok? Entonces, informas al director y te aseguras de que te firme algún documento, tu bitácora de que le informaste. Vuelvo a repetir, anotando la hora, el lugar, el día en que suceden los hechos. Número dos, y al Consejo para la Convivencia vas a anotar el número de folio que te va a poder referir como víctimas de violencia de identidad reservada. Identidad reservada. Y luego vas a llamar a la seguridad pública municipal. Te aconsejo que al lado del cartel puedas tener un imán, de esos como los del gas, en donde tengas anotado el número de la policía municipal que está ahí en la colonia donde está tu escuela, al jefe de sector de la policía, y o anotes el 087 o el 911. Y nuevamente vas a anotar la hora a la que llamaste y el nombre de edad y de la función que desempeña el presunto responsable. Ok, aquí les comparto algo que deben de saber todas y todos. Desde el año 2014, a todas las víctimas de violencia se les cree el 100% de lo que denuncian. Mucho cuidado. Las niñas y los niños tienen derecho en su condición de víctimas a que se les crea el 100% de lo que denuncian. Y entonces, bajo ese principio constitucional, las maestras y los maestros que sean denunciados por una niña o un niño van a ser separados de manera inmediatamente del grupo que están atendiendo para que después en una unidad administrativa diferente, ya sea en la dirección escolar o en la supervisión, se inicien los procedimientos laboral o de responsabilidad administrativa según considere el órgano de control interno o el director general del nivel. Si no existe ninguna violencia, el maestro regresa al grupo, pero posterior a la investigación, ¿ok? Entonces, si ustedes lo ven de esa manera, es una desventaja que tienen las maestras y los maestros. ¿Cuál? Que basta que una alumna o un alumno los denuncien para que sean separados del cargo por protocolo. Ok, mucho cuidado. No van a ser separados de su empleo, no, porque eso ya será un procedimiento diferente, pero mientras los maestros y las maestras por protocolo tienen que ser separados del grupo que están atendiendo, ¿ok? Luego, cuatro, perdón, elaborar el acta de hechos debidamente requisitada. Cinco, informar inmediatamente o por escrito a la autoridad superior, es decir, al supervisor escolar, a la Contraloría Interna y al área jurídica de la subdirección regional correspondiente, anexando copia del acta de hechos. La autoridad educativa inmediata. Dos, al consejo, así como a los padres, madres o tutores de los alumnos involucrados. Cuatro, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Y 5, a seguridad pública municipal. ¿Ok? A 5 figuras les tienes que dar aviso. Vuelvo a repetir, oh, por favor, elabora tus pruebas de que has ido avisando y dando cumplimiento a todas estas responsabilidades que tienes que ir haciendo. Aquí viene un dato importante. Si como maestra o maestro tienes conflictos con alumnas o alumnos de manera permanente y recurrente, ya no te desgastes, por favor, elabora una acta informativa, entrégasela al orientador en caso de secundarias, para que con el apoyo del orientador la directora escolar pueda dar aviso a la Procuraduría de Protección de Niñas que se encuentran en los DIF municipales. Ya no te desgastes con padres de familia. Esta Procuraduría es una unidad que se creó, no es como la Procuraduría de los adultos, la General de Justicia, no. La Procuraduría de Protección es eso, una Procuraduría que va a proteger a estos chicos que por falta de apoyo en sus hogares no cumplen con las tareas, no cumplen con las responsabilidades en las escuelas. Entonces, por favor, de aquí en adelante, si tienes conflictos con alumnos, ya no batalles. Avísale a la orientadora, pero documenta las faltas que comete el alumno para que a través de la orientadora se informe a la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta Procuraduría no va a ir a la escuela, va a ir a la casa del menor y va a tratar desde el hogar estos problemas que está enfrentando el alumno en la escuela. Ok, por favor, yo necesito que tú tengas esas evidencias de que has dado aviso. El día que suceda una violencia que no te responsabilicen a ti, tienes que tener tus evidencias de que avisaste y que pusiste en manos de profesionales el asunto para que alguien lo atendiera. No lo vas a atender tú, la violencia no la vas a atender tú, la van a atender profesionales. Tu tarea es avisar, informar de manera oportuna, ¿ok? Bien, eh, la que sigue, elaborar el acta de hechos debidamente requisitada. 3, evitar el contacto entre sí de los involucrados en la medida de lo posible y o tomar las medidas pertinentes que garanticen la integridad de los implicados. 4, implementar las medidas que garanticen la integridad psicosexual y emocional de los menores involucrados, así como la confidencialidad de los hechos entre la población estudiantil. Compañeras y compañeros, estamos hablando de abuso sexual infantil. Por favor, mucho cuidado con el abuso sexual infantil. Cuando suceda un hecho de abuso sexual, por favor, rápido por tu bitácora porque no vas a poder volver a hacer una entrevista. Tienes que permanecer callado y nunca hacer preguntas. Vamos a ver más adelante esas recomendaciones. Tienes que tener mucho cuidado cuando entrevistas a una víctima de abuso sexual infantil, ¿ok? Tercero, informar por escrito de los hechos, quinto, perdón, a la subdirección regional y a la Contraloría Interna, anexando copia del acta de hechos y documentales para iniciar las responsabilidades legales correspondientes. 6, para garantizar el derecho a la intimidad de las niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de Educación proveerá lo necesario para evitar que el personal escolar divulgue los datos del alumno que se encuentre en una situación de abuso sexual. Por favor, no le cuentes a nadie, ni a tu compañera de al lado, que una niña o un niño fue víctima de abuso sexual infantil. Por favor, mucho silencio, ¿ok? Integrar y registrar el expediente, ¿ok? Ahora vamos a ver qué se hace en un caso de sospecha o reporte de abuso sexual. Número 1, informar inmediatamente a la dirección de la escuela o la autoridad educativa inmediata. Número 2, atender y escuchar lo que la niña, el niño adolescente quiera decir sobre el caso. Número 3,
informar de manera inmediata a los padres, madres o tutores de la niña, niño, adolescente presuntamente afectado. Número 4, informar de manera inmediata al Consejo de Convivencia Escolar. Número 5, elaborar el acta de hechos. Y número 6, dar a conocer a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México los hechos. ¿Ok? 7. Informar inmediatamente y por escrito a la Contraloría Interna y de la Secretaría de Educación y a la Subdirección Regional respectiva, anexando copia del acta de hechos o documentales con las que se cuente para posible efecto de responsabilidad correspondiente. Acuérdense que aquí estamos viendo un reporte, ¿eh? Es si una mamá llega reportando a un maestro por abuso sexual. 8. Implementar las medidas recomendadas por el plantel que garanticen su seguridad e integridad psicosexual y emocional del menor, así como la confidencialidad de estos hechos. 9. Para garantizar el derecho a la intimidad de niñas, niños, adolescentes, la Secretaría de Educación proveerá, lo necesario para prohibir que el personal educativo divulgue los datos del alumno o alumna que se encuentre en una situación de abuso sexual. 10. Separar provisionalmente de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad y o de la función que desempeña el presunto responsable de manera preventiva en forma temporal o a efecto de salvaguardar la integridad de los implicados. 11. La autoridad inmediata superior deberá tomar las medidas necesarias para cubrir la función que desempeñaba el presunto responsable y determinar las actividades que realizará en tanto se deslindan responsabilidades. Y 12. Integrar expediente y dar seguimiento hasta, hasta el cierre del caso. Bien, a ver, vamos a ver ahora en maltrato qué se hace. Número 1, notificar inmediatamente a la dirección de la escuela. 2, separar. Acuérdense que el maltrato es un maestro que ejerce violencia contra una alumna o un alumno, ¿eh? Separar provisionalmente de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad y o de la función que desempeña el presunto responsable de manera preventiva, en forma temporal, a efectos de salvaguardar la integridad de las niñas, niños o adolescentes. 3. Implementar las medidas necesarias para cubrir la función que desempeñaba el presunto responsable y determinar las actividades que desempeñaba en tanto se deslindan responsabilidades. 4. Implementar medidas que garanticen la actividad psicoemocional del alumno a través de la supervisión constante de las actividades que realiza el interior del plantel. 5. Informar inmediatamente al padre, madre o tutor de la niña, niño o adolescente afectado y vincularle con el Consejo para la Convivencia Escolar, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, a efecto de que reciban atención. Estas Procuradurías de Protección para los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes están en los DIF municipales. Acudan ustedes a la presidencia municipal en donde esté alojada su escuela y ahí está la Procuraduría de Protección. Les repito, ahí es necesario que ustedes tengan la evidencia de que ustedes avisan a estas autoridades, ¿ok? La autoridad inmediata siguiente 6 superior, en coordinación con sus superiores, deberá tomar las medidas necesarias para cubrir la función que desempeñaba el presunto responsable y determinar las actividades que realizará en tanto se deslindan responsabilidades. 8. Informar inmediatamente y por escrito a la Contraloría Interna y de la Secretaría de Educación y a la Subdirección Regional, anexando copia de acta de hechos y documentales con las que se encuentre para determinar las responsabilidades legales correspondientes. El procedimiento de responsabilidad administrativa ante el órgano interno de control para inhabilitarlo, que no vuelva a ingresar al gobierno por lastimar a la población. Entonces,
Dos procedimientos, más aparte el tercero, en caso de que haya lastimado a la niña o al niño, que probablemente se constituya en delito y que se enfrentará ante la Fiscalía General de Justicia. Por maltrato, compañeras y compañeros, los maestros y las maestras se enfrentan tres procedimientos legales, ¿ok? Tres procedimientos, mucho cuidado. Bien, la que sigue, acoso escolar. En casos vamos a ver ahora qué hacemos en caso de acoso escolar. En caso de que un docente advierta casos, indicadores específicos de acoso escolar, se entere por el relato de un menor de hechos que puedan constituir acoso escolar o sorprenda al generador de violencia en la realización de actos de este tipo, se deberá, número uno, comunicar a la autoridad inmediata superior la denuncia o detección realizada. Dos, comunicar al interior de la escuela e implementar las medidas que garanticen su integridad emocional, así como la confidencialidad de la población estudiantil en general. Cuatro, realizar una advertencia verbal y escrita al acosador, estableciendo las acciones inadecuadas que se le atribuyen y las sanciones a las que se puede hacer acreedor en caso de reincidencia, anexando el expediente del alumno la información de estos hechos. Cinco, en caso de reincidencia, la autoridad educativa deberá realizar un reporte escolar de atención y prevención de violencia escolar por escrito dirigido a los padres del acosador y del acosado, estableciendo los pormenores de la modalidad de acoso escolar y las medidas a las que se puede hacer acreedor el acosador. Seis, cuando un hecho de acoso escolar es repetido y sistémico, el director escolar deberá informar de inmediato al Consejo para la Convivencia Escolar. Siete, si la conducta de acoso escolar no cesa, la autoridad educativa remitirá al acosador y al acosado a atención especializada a cualquiera de las siguientes instancias: Consejo para la Convivencia Escolar, para que éste a su vez gestione los servicios de asistencia que se requieren o previo aviso a los padres de familia. Ocho, se procederá a la transferencia escolar temporal del acosador que se niegue o incumpla con la atención especializada hasta en tanto se garantice su reincorporación bajo tratamiento a un entorno libre de violencia. Se aplicará la misma sanción si el padre, madre o tutor del acosador se negare, se negara, fuera negligente o impidiera el tratamiento específico por la profesional. Y nueve, dar seguimiento al caso hasta su total conclusión. Maestras y maestros, mucho cuidado. Cuando sucede un hecho de violencia escolar, las maestras y los maestros no saben qué hacer y empiezan a inventar o hablar de más. Se acaban ustedes junto conmigo, acabamos de leer uno por uno los pasos que deben de cumplir las maestras y los maestros. Por favor, les aconsejo que cuando haya un hecho de violencia escolar, no hablen de más, no inventen y solamente de su boca, por favor, digan, se van a aplicar protocolos para la prevención, detección de la violencia y ya no hablen de más. Este es un consejo así como el que luego ustedes ven en las películas cuando le dicen a los detenidos, tienes derecho a permanecer callado porque todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Por favor, en esto es igual. Solamente contesten, se van a aplicar protocolos y ustedes que ya los leímos juntos ya se dieron cuenta de cuántas cosas se van a realizar en favor de la protección del menor. Si la mamá o el papá desconocen qué son los protocolos, es problema de ellos, pero por favor, ustedes les aconsejo que solamente de su boca digan, voy a aplicar protocolos y se queden callados. Si alguien quiere saber qué es lo que trae el protocolo, que lo estudie y que lo lea.
Ustedes ya lo leyeron ahorita y vieron cuántas cosas vamos a hacer en favor de la población, ¿ok? Bien, vamos a ver ahora las recomendaciones generales para reportes de niñas, niños, adolescentes por casos de abuso sexual, acoso escolar y maltrato. En ningún caso se podrá hacer una revisión corporal, psicológica, toma de evidencias de video, foto o audio hacia las niñas, niños o adolescentes. Ok, prohibido hacer revisiones corporales, prohibido tomarles fotos y videos, audio a las niñas y a los niños. El cuidado de no buscar que es víctima de violencia, ustedes de manera inmediata van a incurrir en revictimización. Siguiente, no manifestarle que se confía en ella o él y en lo que cuenta. Se recomienda creer en el relato de la niña, niño, adolescente y decirle que siempre se va a contar con lo que le digan. Parece mentira, compañeros, y parecería de risa, pero estas palabras que ustedes están viendo entre comillas forman parte de recomendaciones de derechos humanos por parte de la falta de empatía y atención de maestras y maestros a los alumnos. Aunque estén en comillas y pareciera de risa, por favor, traten ustedes de emplear este tipo de y decirle que ha sido muy valiente en hacerlo, porque de esta forma se le protegerá y podrá ayudar a que de otros compañeros no les pase lo mismo, hacerle sentir que no le ocurrirá nada y que se le va a apoyar expresándose con atención y afecto, dejar abierta la comunicación y comentarse y comprometerse a estar presente cuando lo necesite. Si el abuso sexual ocurrió fuera del ambiente familiar, comunicarlo con la madre, padre o tutor para manifestar lo narrado por la alumna o el alumno. Si el abuso sexual se cometió por algún integrante de la familia, se sugiere comunicarlo con algún adulto referente protector que indique el agredido. Aquí les comento que hay muchas niñas que son abusadas sexualmente por padrastros. Entonces, por lo cual regular, cuando se le avisa a las madres, no quieren creer porque es su pareja. Hay que siempre es recomendable tener el teléfono de algún otro familiar que pueda ser el adulto referente protector al cual podamos canalizar la violencia de una niña cuando en este tipo de supuestos de casos que haya, ¿ok? Explicarle que no tiene la culpa de lo que sucede. Se pueden incluir mensajes como las personas mayores están para cuidar a los niños. Siempre que un adulto lastima a un niño es responsabilidad del adulto porque él sabe que eso está incorrecto. Se debe escuchar primero sin interrumpir todo lo que la niña, niño, adolescente quiera expresar y luego organizar en el caso sus preguntas, pero solo las que él quiera hacer, no las que ustedes quieran hacerle a él, ¿ok? Comunicarle que se va a platicar con personal especializado para protegerlo y apoyarlo en estos hechos, expresándole que estará bien y respaldado por sus maestros y compañeros. Estas palabras que estamos viendo, compañeras, parece mentira, pero cuando un niño es víctima de abuso y lo presentan ante las fiscalías, las primeras quejas que refiere el menor es ese sentido, o los padres, que los maestros nunca fueron sensibles y nunca les hablaron con palabras de apoyo con su condición de víctima. Por favor, esto
situaciones que se deben evitar. Ahora vamos a ver lo que se debe de evitar en un problema de abuso sexual. Por favor, no entrevistas. Cuando hay violencia escolar, solamente hay que escuchar y escribir para informar. En abuso sexual, jamás entrevistar a la víctima, jamás hacerle preguntas. No somos una autoridad facultada para eso. No postergar para otro momento la escucha. No manifestar alarma ante el relato. No pedir que los muestren partes del cuerpo. No insistir en que el alumno relate hechos o responda a preguntas que no quiere contestar. Cuestionar lo que el alumno está relatando. No realizar juicios de valor sobre los padres, sobre el mismo, sobre su agresor. No criticar o actuar prejuiciosamente. No plantear preguntas cerradas que solo puedan ser respondidas por un sí o por un no. No inducir, no manifestar enojo y culparlos por lo que sucede, no prejuzgar, no acercarse a los padres para hablarles de manera acusadora, no tratar situaciones de la vida privada de las familias que no tienen relación con los hechos que pueden afectar al agredido. Estos son nuestros números de contacto, compañeros, para preguntas, solicitudes, demás pláticas que quieran platicar sobre protocolos. Yo con esta última presentación termino mi participación. En caso de que alguno tenga alguna pregunta, con mucho gusto. Aunado a la plática de protocolos, y pues, en primer lugar, yo les sugeriría que pudieran ustedes entrar al curso autogestivo de Convive que está en la página web, que se llama Normatividad en torno a la convivencia escolar y cultura de la paz, que es el A de estas pláticas que desde la área jurídica nosotros y los maestros no corran riesgos cuando documentan su actuación en protocolos. Vuelvo a repetir, les aconsejo que en la escuela, en el próximo colectivo que tengan, en la próxima oportunidad, hagan un ejercicio en prevención del protocolo para la prevención, detección y atención del abuso sexual infantil y no lo hagan a la atención porque, repito, ya hay crisis y ya la vida de una persona está en riesgo, no hay tiempo para ponernos a preguntar o a leer qué página del protocolo viene determinado contenido o no. Hay que hacer ejercicios permanentes, así como los ejercicios de protección civil que se hacen. Igual, hacer un ensayo sobre qué harían las maestras y los maestros en caso de un abuso sexual infantil en flagrancia por parte de un servidor público, qué harían en caso de un abuso sexual entre alumnas, alumnos, qué harían por una sospecha o alguna denuncia en caso de abuso sexual. Lo mismo, qué se haría en caso de maltrato y qué se haría en caso de acoso escolar. De mi parte, nuevamente repito, es un privilegio estar con ustedes. Espero que esta información les sea útil, que a la brevedad ustedes inicien con un proceso de estudio, de entendimiento de lo que es el protocolo, porque vuelvo a repetir, el protocolo tiene una magia. Número uno, permite salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Número dos, protege los derechos humanos de todas las personas que tienen que ver con el tema de la educación, con la comunidad educativa. Y número tres, capacitar a maestras. Nunca más maestras y maestros brindando servicios educativos sin ser capacitados en leyes, tanto para ser maestro como para el desarrollo de la docencia. Espero en otro tiempo encontrarme nuevamente con ustedes y poder seguir platicando de estos temas tan interesantes que muy poco se dan a conocer a los maestros, pero que desde Convive tenemos la obligación y tenemos muchas ganas de estar con ustedes de manera permanente. Si ustedes nos quieren, invitamos de manera personal a sus escuelas, aquí les dejamos los datos de acercamiento
número telefónico 7222-1439-13. Y 70 temas en 4 ejes rectores. Convive tiene 4 ejes rectores: derechos humanos, igualdad de género, valores para la convivencia escolar y mediación para la transformación pacífica de conflictos. Con estos 4 ejes brindamos más de 70 temas en cursos, talleres, seminarios, maestros de escuelas públicas y privadas del Estado de México. Puntos diagonal diagonal convive.edomex.gov.mx. Ahí pueden descargar ustedes todos los manuales para familia, cualquier alumna, cualquier alumno, pueden llamar. Perdón, se desconectó. Pues con esta información yo termino a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan con mucho gusto, y si no, pues les agradecemos infinitamente. Estamos aquí a sus órdenes y nos suscribimos. Gracias. ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien, pues muchas gracias de parte del Consejo para la Convivencia Escolar. Es un privilegio. Tengan ustedes un día excelente y excelente inicio de semana. Adelante, maestra, quien quiere levanta la mano. Puede abrir Hola, su buenos días. micrófono, maestra. Sí, buenos días. Maestra, a sus órdenes. Maestro, mire, tenemos la duda acerca del protocolo de salida. Sabemos que, bueno, ahorita que ya nos comenta acerca de que, pues, los alumnos, pues, son el interés superior de la niñez, ¿no? Los niños son primero. Sin embargo, tenemos mucho conflicto con respecto a más que nada en el horario de salida. Muchos de los padres de familia llegan muy tarde por los alumnos. Y en nuestra escuela tenemos muchos docentes que son doble turno. Entonces, aunque director y alguno que otro maestro responsable nos quedamos, tenemos la duda que nos podría recomendar qué hacer, porque la verdad es que los padres llegan demasiado tarde. ¿Qué debemos de hacer en este caso? Si nos pudiera orientar. Bueno, el ideal es comentarlo antes del inicio de cada ciclo escolar, en estas condiciones que se presentan a partir de que los padres no acuden de manera puntual por los hijos. Número uno, es necesario que los padres de familia sepan que la responsabilidad que tienen ustedes como maestros inicia a una hora y termina en otra, y que con posterioridad a esa jornada, ustedes incluso están obligados a desalojar el centro de trabajo y pierden su calidad de servidoras y servidores públicos. Por lo tanto, es un riesgo que estos padres de familia no acudan en el horario establecido, porque ya no hay personal que los pueda cuidar después del horario de salida, ¿sí? Eso primero platicarlo con los padres en la primera reunión general que se tenga al inicio. Lo que acabamos de pasar, lo que incumbe es dar aviso ante una autoridad municipal que pueda hacerse responsable de los niños
y de las niñas fuera del plantel escolar. Y esta autoridad es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y en el Estado, que es el DIF. Entonces, ¿qué es lo que se les platica a los padres de familia? Número uno, ¿a qué hora empieza la jornada laboral en su escuela? ¿Y a qué hora termina? Es de 8 a 1. De 8 a 1 de la tarde, ese edificio público brinda un servicio escolarizado y brinda un servicio escolarizado abriendo las puertas y teniendo personal, servidoras y servidores públicos para brindar un servicio. Después de la 1 de la tarde, a la 1 me dijo, ¿verdad? Que salen. El plantel se cierra, se tiene que cerrar por servicio. No es posible que las niñas y los niños sigan permaneciendo dentro del plantel porque este tiene que permanecer cerrado. Papás que por algún extremo caso de llegar, no da una tolerancia de 15 minutos. Después de esos 15 minutos, se dará aviso a la Procuraduría Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Policía Municipal para que estas niñas y niños que no sean recogidos al horario de salida ni en la prórroga, ni en el horario de salida ni en la prórroga, para que acudan a las dependencias del DIF a recoger a los alumnos. Ahí Creo que se cortó. Sí, se salió. apagar perdón, se acabó, se fue el internet. ¿Ya me escuchan? Sí, Ok, y entonces eso, pero eso elaborar. Otra vez se fue. creo que otra vez se le fue, sí. Ustedes nada más están dentro de una jornada establecida y tienen atribución. Fuera de ese espacio, ustedes ya no pueden, ya no tienen incluso atribuciones de gobierno para tener población. Por eso una plática de sensibilización al inicio del ciclo escolar para que se cierre con el acuerdo que acaba usted de anotar. Ese sería un acuerdo en donde los papás sepan que por seguridad de las niñas y de los niños, ya no pueden permanecer en el edificio público, en el edificio, porque no hay quien los cuide. Y entonces, por seguridad, van a ser trasladados, van a pedirse el apoyo a la policía municipal para que estos niños sean trasladados a las oficinas del DIF municipal y que los padres entonces de familia ya no acudan a la escuela cuando llegan tarde, sino que acudan a las escuelas del DIF
Seguramente solamente va a ser una ocasión porque nunca más lo van a volver a hacer, yo se lo puedo asegurar, porque el DIF les va a llamar la atención a los padres que hacen eso. Pero háganlo por favor en la primera reunión y trátelo de poner en la mesa como un acuerdo escolar, ¿sí? Pero por favor sensibilícenlo sobre ese riesgo que se tiene cuando los alumnos permanecen en una escuela cuando ya no hay maestros. Eso hay que hablarlo. Los maestros dejan de tener el empleo cuando termina su horario de trabajo. Y entonces ellos tienen derecho a dejar el plantel. Por eso los niños tienen que dejar el plantel porque ya no hay quien los cuide adentro. Sensibilice más a los papás de eso que como una medida de reglamento impositivo. No se anteponga usted como directora diciendo, es que ya a las 8, no, 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 a ver, por seguridad el plantel se cierra. Una vez que se cierra ya no hay quien cuide, ya no hay personas que cuiden alumnos adentro. Cuando eso suceda, va a haber máximo una tolerancia de 15 minutos y eso es aconsejable, digamos, no siendo tan malo con los padres. Pero después de eso, el acuerdo es que se llamará al DIF, que por atribución es la autoridad competente para eso. Esa es jurídicamente, eso es lo único que se puede hacer, maestra. Muchas gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias. Ok. ¿Terminó, mijo? Ya. Ay, Bueno, bueno, ¿qué que te terminamos? vas con nosotros. Pues muchas gracias, maestras. Me tengo que retirar. Voy a una reunión con la directora general. Ha sido un privilegio estar con ustedes.